Hola, en esta clase hablaremos sobre el modelo caja o bien conocido en inglés como el box model. Se refiere básicamente a que cualquier elemento de la página web es en realidad una caja rectangular y dentro de él pueden ir otras cajas rectangulares. Es decir, como vimos anteriormente, un elemento puede contener otros elementos adentro y se da esta relación de ancestros y descendientes. Lo vimos con el ejemplo también del papel de regalo, pero no habíamos mencionado hasta ahora que son con forma de cajas. Y eso no se ve en el navegador. Ustedes están viendo en mi pantalla aquí, en esta parte de aquí no hay ninguna caja. Simplemente se ve el texto normal. Y para que se vea una caja, lo que tenemos que hacer es darle un color a, a los bordes de la caja, porque por defecto son transparentes los bordes de las cajas. Entonces, vamos a hacer un pequeño truco, y es que a cada uno de los elementos de esta página le vamos a agregar un ID en el HTML y le vamos a agregar una regla de estilos en el CSS a cada uno de ellos. Entonces aquí a la izquierda tengo mi HTML y vemos que aquí dice, en el HTML hay un ID que dice HTML. Le puse el mismo nombre solamente para simplificar el ejemplo. El head tiene un ID también. Estos de acá no les puse ID, ya voy a explicar por qué. Al body le puse ID body, al main, etc. A los párrafos P1, P2 y P3, la lista ordenada OL, LI, L2. Ok, entonces en el CSS yo aquí tengo el contenido, si se fijan está de color gris. Eso significa que tiene estos comentarios, o sea, este símbolo de acá, slash, asterisco y asterisco slash, hacen que el contenido no sea CSS, no produzca un CSS para que el navegador lo lea. Entonces si yo recargo aquí, todos estos estilos parecieran no existir. A eso se llama comentar o poner un comentario. Esto en realidad se utiliza para poner esto es un comentario. Em, si yo escribo eso, podría poner como, por ejemplo, aquí van los estilos. Son cosas que uno pone para ir recordando, por ejemplo, o para ir documentando, pero que no se ven o no tienen una incidencia en el resultado final de la página. Entonces yo tengo todos los estilos comentados para que no tengan una incidencia y así poder ir haciendo el ejemplo por partes. Entonces este lo voy a descomentar ahora y vamos a ver aquí que el HTML tiene un borde de 2 píxeles de color rojo. Entonces lo que estaba más externo, que es el HTML, por así decirlo, el papel de regalo más externo o la caja más externa, eh, es el HTML y le pusimos borde rojo. Después vemos aquí el head y aquí ojo con lo que va a pasar. El head no se dibuja, no hay un cambio aquí. A pesar de que aquí hay un elemento head, aquí no se ve nada. Y eso es porque hay algunos elementos, como el head, que no tienen representación visual, nunca. Entonces no tiene ningún sentido ponerle este ID de acá, ¿ya? Nunca vamos a poder ver algo del head, porque en el head se almacena información que tiene que ver con la configuración de la página, pero no con la visualización de ella. O sea, aquí no se ponen cosas visuales. Si yo escribo algo aquí, eh, hola, y que aparezca acá arriba, es un error semántico de HTML. Es decir, los navegadores web no van a comprender o no van a entender por qué dentro del head está esto. Y para eso todo el contenido se mete dentro del body, ¿ya? Así que acá adentro nunca debe haber texto.
Aquí son solamente directivas que permiten configurar la página. El título, que es lo que va a aparecer acá arriba, las hojas de estilo, los meta etiquetas, etc. Y siguiendo con el ejemplo, entonces tenemos nuestro body. Vamos a borrar esto del head porque no lo vamos a usar. Y tenemos lo de nuestro body. Si yo descomento el body, ahora podemos ver que hay una línea azul, ¿ya? La distancia que hay entre la línea azul y la línea roja no es fortuita. Esta distancia existe por una razón que ya les voy a explicar, ¿ya? Ahora voy a descomentar el main. El main es el que está justo dentro del body. Y si se fijan, está súper pegado. Súper pegado. Apenas se alcanza a diferenciar que existe aquí. Eh, entonces, si vemos aquí el main y abajo está el footer. Body, main con todo su contenido y el footer. Entonces, el body es el azul, el verde es el main y el footer está acá abajo, que todavía no le ponemos su borde. Entonces, el hecho de que estén muy pegados se soluciona con un margen. Así como cuando uno le pone márgenes en el documento de Word para que haya más espacio, aquí también existen los márgenes. Ahora, ¿qué es este asterisco? Es el selector universal. Lo que está diciendo es que cualquier elemento de todo el documento vaya a tener 2 píxeles de margen. Entonces, si se fijan, la distancia que había entre el azul y el rojo desapareció. Pero vamos de nuevo. El azul y el rojo tienen una distancia por defecto súper grande. Y si yo lo descomento esto, ahora todos tienen exactamente 2 píxeles de distancia de margen. ¿Ya? Voy a explicar lo que es el margen. Imagínense, ustedes viven en una de estas cajas y tienen vecinos que viven en sus cajas. El margen es cuánta distancia hay entre tu caja y la del vecino, ¿ya? Después vamos a ver otra propiedad que es el padding. Padding, 10 píxeles, por ejemplo. Fíjense que aquí también creció las distancias. El padding podría venir a hacer las veces de el espacio que yo tengo dentro de mi caja. Es decir, si yo estiro los brazos y no toco el borde de la caja, es que tengo mucho padding, tengo mucho espacio adentro. Si por el contrario yo estiro mis brazos y apenas tengo espacio y llego a tocar la caja, es porque tengo poco padding, ¿ya? El padding entonces, imagínense yo soy esta palabra, ¿ya? Estiro los brazos y llego hasta aquí. Esta distancia de aquí hasta acá es el padding. Y la distancia entre un borde y el borde hermano, por así decirlo, del vecino, que lo vamos a representar aquí, por ejemplo, con los párrafos. Entonces tenemos o con que lo vamos a poder ver representado aquí en todos los que son hermanos, el H1 con el H2, con el P, etc. Vamos a descomentar esto. De hecho, estos dos, por ejemplo. Ups. Ahí. Aquí vemos que el H1 y el H2 entre ellos tienen una distancia súper pequeña. Y eso es el margin. Es lo que les decía entre la distancia que hay entre los vecinos. Ese es el margin. Pero la palabra con el margen igual tiene muchísimo más espacio, ¿ya? Si yo aquí le pongo el inverso, le digo que el margin es 10 y que el padding es 2, ¿qué debería pasar? La palabra va a quedar muy pegadita al borde y entre los hermanos, es decir, entre
esta palabra Box Model, que es el H1, y este H2, va a haber muchísimo más espacio. Se fijan, aquí está súper pegada, pero entre ellos dos ahora hay mucha más separación. ¿Ya? Em, bueno, vamos a seguir descomentando este contenido para que vayan viendo los valores que va tomando y cómo se van viendo. Aquí tenemos los tres párrafos de diferentes colores y vamos a hacer ahora con la lista. Aquí está nuestra lista, el OL, que es el padre de los dos LI. El OL es el padre de los dos LI, los engloba. Y aquí están los dos ítems de la lista. Lo curioso o lo interesante aquí de ver es que los números están fuera de la caja. Y eso es porque los números no son parte del contenido que uno escribe. Es parte del diseño que el navegador le da a la lista. Por lo tanto, lo que uno escribe es lo que va dentro de la caja. El diseño depende de cómo el navegador decida renderizarlo y de también cómo renderizarlo se refiere a dibujarlo. Y o también cómo uno quiera que se dibuje. Uno también puede darle un estilo a estos números y decir, quiero que sean más chicos, quiero que sean de otro color, quiero que estén más pegados. Y eso se hace con CSS. Pero por defecto, el navegador los dibuja acá. ¿Ya? Y por último, vamos a mostrar la caja del footer o de lo que dice ahí abajo fin y recargamos. Entonces, si se fijan, todo ahora tiene sus bordes dibujados y podemos evidenciar que cualquier elemento dentro de la caja, o sea, dentro del documento, es una caja. Y ustedes van a ver que aquí este que dice Box Model, en negrita, no tiene una caja. Y eso es porque no le pusimos un ID y no lo pintamos. Este strong, yo le puedo poner ID igual strong. Y vamos a decir ID strong. Border, un píxel, dos píxeles, solid brown. Y ahora se fijan que el elemento está volando adentro del contenido y aún así tiene una caja. Entonces, todo tiene una caja. Y como último ítem que se puede modificar para que las cajas tengan un tamaño diferente, distancia diferente, etcétera, es el borde en sí, ¿ya? En el mismo ejemplo de que yo vivo dentro de una caja y mi vecino también vive dentro de una caja, las cajas en donde vivimos tienen este borde que es una muralla o una pared, y esa pared puede ser gruesa o puede ser delgada, etcétera. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer que el de acá arriba, el H1, tenga un borde súper grueso. Y para eso, en vez de 2 píxeles, le vamos a poner 20 píxeles. Y ahí, si se fijan, el borde de la caja es muchísimo más grande. Entonces, ¿qué cosas afectan el tamaño de esta caja? O cuánto espacio usa. Van a ser los bordes, los márgenes y los paddings. Si, por ejemplo, a este le queremos dar harto espacio, podemos ponerle un padding de 20 píxeles y un margen de 20 píxeles. Vamos a ver que este ya se destaca muchísimo más que los otros. De aquí a acá es el padding. Ahí hay 20 píxeles. El borde tiene tamaño 20 píxeles. Y la distancia que hay entre esta caja y la vecina también son 20 píxeles. Vamos a hacer lo de inspeccionar elementos. Aquí se ve un poco difuso porque tiene muchos colores, así que lo que vamos a hacer es quitar esta hoja de estilo. Para eso podemos comentarla.
para que no perdamos el trabajo después. Ahí, ahí, ahí queda gris, entonces la hoja de estilo desaparece y tenemos nuestra caja. Entonces con este icono de acá podemos seleccionar un elemento, él nos va mostrando los elementos y se van marcando aquí a la derecha. Entonces, por ejemplo, este es el H1. El H1, si yo le paso el mouse encima, me muestra unas barras naranja, color naranja, que son el margen. Es el margen que hay entre una caja y la otra. Si se fijan, yo voy viendo aquí, cada una de ellas tiene un margen que es la distancia que hay entre una caja y la otra. Si se fijan, este de acá, por ejemplo, el LI con el otro LI no tienen margen. No hay un margen entre ellos. ¿Y cómo puedo verificar eso? Como habíamos visto en la clase pasada, aquí en Computed están todos los valores. Y aquí en particular te muestra, por defecto, el H1 tiene un margen de 21,440 píxeles. Arriba, abajo y a los lados. Ese es el H1. El H2 tiene 19,920. De padding no tiene nada. De borde tampoco. ¿Ya? Y así vamos revisando hasta que vemos el LI que no tiene nada de margen, nada de borde y nada de padding. Aparece un guión. Ese guión significa que no tiene nada. Ahora, si volvemos a linkear nuestra hoja de estilo, vamos a ver que todo eso cambia. Entonces el H1 que lo agrandamos antes, le pusimos 20 a todo. Este acá, vamos a ver, tiene 20, 20 y 20. 20 de padding, que es lo verde. La línea, esta parte de acá es la distancia entre el contenido y las murallas o las paredes, que es el borde. Es como cuánto puedo estirar mis brazos dentro de mi caja. Ese es el padding. Y siempre se pinta de color verde para previsualizarlo. El borde es este de acá, también está en 20 y el margen también está en 20. Y esto se puede cambiar de forma unitaria y para eso hay una forma de escribirlo que es 20 píxeles, 10 píxeles, 10 píxeles, 1 píxel. Ahora les voy a explicar qué significa esa nomenclatura. Entonces el H1 tiene de margen 20 arriba, 10 a la derecha, 10 abajo y 1 a la izquierda. La forma de escribir esto es arriba, derecha, abajo, izquierda. Imagínense un reloj. Partimos arriba, derecha, como en las 12, en las 3 pm, en las 6 pm y en las 9 pm. Y esas son las ubicaciones de los valores. Entonces, arriba 20 píxeles, a la derecha en las 3 pm, 10 píxeles. Podemos ponerle aquí 5 para que se entienda la diferencia. Este va a estar abajo y este va a estar a la izquierda. Ups, a la izquierda. 20 arriba, 10 a la derecha, 5 abajo y 1 a la izquierda. Lo mismo se puede hacer con el padding. ¿Ya? Esto lo voy a copiar y ponemos el padding acá. 20 arriba, si se fijan se pinta verde. Acá arriba se va a pintar verde. En esta parte de acá. Verde. 20. A la derecha 10. Aquí está un poquitito más pequeño, 10. Abajo en 5. En más pequeño. Y a la izquierda en 1 es casi imperceptible. Hay una pequeña línea ahí que apenas se puede ver. Ahora, como viste anteriormente, hay propiedades que se pueden escribir de forma corta y de forma larga. Esta es la forma larga, que te permite darle más especificidad, y la forma corta es poner un valor que se asume que se repite para todos lados. El tema es que eso no se puede aplicar en todos lados. Por ejemplo, esto, si yo lo copio acá en el borde,
no me va a hacer un borde diferente para cada uno. De hecho, ya no tiene borde porque esto no es válido. ¿Ya? Entonces, yo aquí puedo definir que el borde es sólido y es naranjo y por defecto le da un píxel y border width. Ahora sí, con esta propiedad específica puedo decirle cuáles son los anchos específicos. 20, 10, 5, 1. ¿Ya? Cada una de estas también se puede separar. Y yo puedo ponerle border color orange y quitarlo de acá. Entonces se mantiene. Entonces la palabra o la directiva border es una directiva que engloba las otras que son más específicas. Entonces yo con esta puedo dar algunas reglas de estilo más generales, pero ya si quiero hacerlo más específico, tengo que utilizar las propiedades específicas del borde. ¿Ya? Entonces, para resumir, nuestro modelo de caja, el espacio que tengo para moverme adentro es el padding. El tamaño o el grosor de mis murallas es el border y la distancia que tengo con la caja de mi vecino es el margin. Ahora, como vimos, hay algunas cajas que están dentro de otras. Por ejemplo, estas de aquí están dentro de esta. Y esta de aquí está dentro de esta. La propiedad que aplica en esta distancia y en esta, por ejemplo, es padding. Porque al igual que la distancia que hay entre el contenido final, que es una palabra, es cuánto puede estirar los brazos la palabra antes de tocar su muralla. En este caso, el contenido es la caja. Y cuánto puede estirar sus brazos la caja hasta tocar la caja que lo engloba. Eso es padding. Entonces el margin solamente es separaciones entre cajas del mismo nivel. Es decir, cajas hermanas que están una al lado de la otra. Esta con esta, por ejemplo. Bueno, y eso es todo por ahora con el Box Model. Espero que los ejemplos te hayan quedado más o menos claros. Y cualquier duda la puedes hacer acá arriba en los comentarios.